Ahí va el stream para que Edgar entre. Y entonces entra y magnífico, me respondes todas las preguntas, si fuera posible. Con una sola pregunta, con una sola creo que bastaría para terminar esto. ¿Sí? Así que bueno, vamos a esperar a ver si Edgar entra. Em, Licenciado, usted evade las respuestas. ¿Dónde? Oye, Edgar, pero bueno, yo te invito a entrar, no pasa nada, si no quieres entrar, está bien, te agradezco igual los mensajes, esto no es personal. Aquí está el señor Edgar Pacheco. Au, espérame, Edgar, solo dame. Aquí estamos ya. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Adolfo? Discúlpame que no puedo tener la cámara porque ando un poco ocupado y no tengo el celular a la mano, pero te estaba escuchando. Dices que tienes un problema con el término Theotokos, ¿no es así? Yo tengo problema más que todo con el tema de María, Madre de Dios, porque Teotocos no es María, Madre de Dios, precisamente, o sea, no es lo mismo. ¿Qué es Theotokos? Teotocos es la paridora de Dios, básicamente. ¿Y la que pare qué es? Depende Depende de qué. de la carga genética A ver, que tenga el niño. ¿a ti te parió quién? Yo tengo la carga genética de mi No, la mamá y de pregunta mi que te estoy papá, por haciendo lo es, tanto, sí, pero tu papá no te parió, ¿verdad? no, mi papá no, ¿Quién te obviamente parió? no. ¿Quién? Me parió mi madre, pero ¿a dónde Mm. vas? O sea, ¿cuál sería tu punto ahí? A ver. Que el término paridora de Dios y madre de Dios no son incompatibles, es decir, quien parió a Jesús fue su madre. Ahora vamos a decir que las madres no paren, para tratar de librarnos del término Theotokos. Pero me parece un silogismo un poco extraño, porque cuando una persona eh, tiene, por ejemplo, un vientre que no permite la vida dentro de él, esta persona tiene un óvulo, luego hay un esperma del padre, obviamente, lo ponen en otro vientre y esa persona no puede ser llamada madre, solo porque Entonces, dio a luz. entonces a ver, pero ¿de qué estás hablando? ¿Estás diciendo que María puso un vientre como vientre de alquiler con una persona gestante o algo así? Persona gestante. Pues estás dando a entender eso, que María no es madre de nada, de Jesús ni de nadie, No, ¿no? no, me llamó la atención persona gestante porque ese es un término ideológico. Por eso, estás diciendo que una persona que pone un óvulo, persona, así le decimos ahora, persona que pone un óvulo. A tu madre así le dices, persona que pone un óvulo, o le dices mamá. A ver. En ese sentido, mira, hagamos una cosa, a ver si tienes tiempo, porque estás diciendo que no tienes mucho tiempo ni el teléfono, o que estás en el teléfono, perdón. Em, Me estarías diciendo básicamente que María le dio sus genes a Jesús, que tuvo un esperma en su vientre, perdón, en su óvulo, y de esa manera el genoma divino se mezcló con el óvulo y genoma humano y nació Jesús. ¿Eso me estarías diciendo o es otra cosa? Eso lo estás diciendo tú. Mira, querido, el debate es cristológico y el debate no abordó todas esas cuestiones. Ese debate, quien lo quiere abordar de esta forma, no duda en caer en herejía, porque en las muchas palabras no hay pecado. El término Theotokos tenía por fin proteger la naturaleza de Cristo, la persona de Cristo y sus dos naturalezas. El término no era edificar a María. El término madre de Dios, Theotokos o paridora de Dios, no tiene por fin edificar a María. Entonces oponerse al término madre de Dios está bien, pero ¿cómo lo vas a sustentar? ¿Cómo lo vas a solventar? ¿Fue María madre de la persona de Jesucristo, sí o no? Te podría hacer una pregunta, Edgar, a ver si me la podrías contestar acá. Sí, dime. Y ya la hice. Y créeme que la idea no es atacarte personal, por Dios, no es esa. Dices que tengo que reflexionar, le estás diciendo a tu público que tengo que reflexionar sobre qué. Yo estoy de la línea ortodoxa, Bueno, pero la reflexión no es mala, Edgar. ¿O te parece mal? ¿Te pero por eso parece? subí. ¿Sobre qué quieres que reflexione? Por eso subí, para saber, ¿no? Me A estabas ver, aludiendo y quiero saber qué quieres que reflexione. a ver. Dime cómo María es madre de Dios sin ser madre del Padre y sin ser madre del Espíritu Santo. Fácil, porque el debate no es sobre la Trinidad, el debate es cristológico, sobre la persona de Cristo, no sobre la persona del Padre o la persona del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que fue ese debate cristológico o no estás al tanto de ello? Pero el debate cristológico,
Cuando hablamos de Cristo separamos totalmente la divinidad porque es el Mesías, es el ungido. Pues tú eres nestoriano, entonces, separas la divinidad de la persona humana, de la naturaleza humana de Jesús. No separo la divinidad de la naturaleza, sino que no las mezclo, no las fusiono. Ah, bueno, pues por eso decimos que María es Madre de Dios, porque no se mezclan, no se fusionan, son indivisibles. A ver, cuando hablamos de la persona de Cristo, decimos que la persona de Cristo que gestó el vientre de María es verdaderamente humano y verdaderamente divino. No se pueden separar. Por eso no puede decir que María fue madre solamente de la naturaleza humana, porque estaría separándolo. Eso es nestorianismo, eso fue condenado como herejía. Los nestorianos no forman parte del criterio del ortodoxo ni forman parte del cristianismo. Pero entonces sí tiene que ver con la Trinidad. No. El debate de la Trinidad sería parte, porque el debate de la Trinidad no está hablando, por ejemplo, aquí en el asunto no está hablando, por ejemplo, de la persona del Padre o de la persona del Espíritu Santo, no está hablando de cómo se relacionan, está hablando específicamente de Cristo y lo que gestó María en su vientre. ¿Qué gestó María en su vientre, dime? Lo que pasa es de que Pero Cristo no espérame, está solo, o pero sea, espérame, yo te contesté algunas preguntas. Sí, pero fue el único que se encarnó, no se encarnó el Padre, no se encarnó el Espíritu Santo, se encarnó el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, estamos hablando de él. a ver, pero bueno, yo lo personal siento que desviaste la pregunta que te hice, entonces no me ha respondido esa pregunta, que esa pregunta es básica realmente, Te la acabo de ¿sí? responder. Te acabo de Pero me responder dijiste que no tiene que ver nada con la Trinidad, cuando realmente exactamente. Cristo tiene que ver todo con la Trinidad, o sea, A ver, hay que hacer distinciones y conceptualizaciones cuando tratamos con el tema de la teología. Porque si tú piensas que esto tiene que ver con la Trinidad, me tendrías que decir que entonces el Padre se encarnó y el Padre no se encarnó, querido. Tampoco se encarnó el Espíritu Santo, ¿quién se encarnó? el Hijo. Pero el Hijo es Dios Sí, pero el Hijo no es el y el Padre. Padre es Dios, Sí, pero el Hijo no es el Padre, sí sabías eso, ¿no? pero personalmente, no O ontológicamente. a ver, a ver, déjame más o menos entenderte. ¿Eres Ajá. modalista, arriano, cristiano, nestoriano, valentiniano? ¿A qué iglesia perteneces? Mm, ¿Te ¿A qué cuesta trabajo iglesia? Bueno, decirlo? es Sí. evangélica. Yo guardo el sábado, Edgar. ¿Eres adventista? No, para nada. Solo los adventistas guardan el sábado, por Por Dios. eso, pero No. ¿qué iglesia evangélica perteneces? ¿Bautista, pentecostal, luterana, anglicana? El protestantismo es muy variado, pero puedes pertenecer a una denominación. ¿A quién perteneces? Mm, ¿Eres unicitario? no, para nada. ¿Eres testigo de Jehová? Trinitario. ¿Eres trinitario? Trinitario. Ujú, ¿Entiendes, por evangélico ejemplo, trinitario. ok, entiendes el dogma de la Trinidad? Sí, claro. La definición de la Trinidad quedó establecida en Nicea, Constantinopla, pero aquí estamos hablando de un tema cristológico, cristología. La cristología no está necesariamente ligada totalmente a la Trinidad. Estamos hablando de la persona del Hijo. Si hablamos de neumatología, no estamos hablando del Padre, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando del Hijo, nos tenemos que remitir al Hijo, no al Padre. El Pero, Padre no se encarnó, el Espíritu Santo no se encarnó el Hijo en el vientre de María, la segunda persona de la Trinidad. No ok, se encarnó el Padre en el vientre de María. Esa ok. persona que se encarnó en el vientre de María, ¿era verdaderamente humano y verdaderamente Dios o no? ¿Era verdaderamente humano? Sí, claro. ¿Y verdaderamente divino? Y verdaderamente Dios, sí, Ahí claro. está, pues ese es el término Teotocos. Lo que se gestó en el vientre de María era verdaderamente divino, no puede separar naturalezas. Por ejemplo, Sí. cuando el concilio de Constantinopla y el concilio de Éfeso se decretó que María era madre de Dios, no se estaba deificando a María, lo que se estaba haciendo era protegiendo justamente la naturaleza de Cristo, las naturalezas de Cristo que no se pueden dividir. Porque había aquellos que decían que María solamente era madre de la parte humana, tratando de hacer la división entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y la unión hipostática no divide las naturalezas. El problema que tienen aquí los evangélicos es que al no entender el concepto cristológico desarrollado tanto en Éfeso como en Constantinopla, piensan que el término deifica a María. Y que cuando decimos que María es madre de Dios, estamos dándole honor o gloria a María. Mira, ese honor y esa gloria y esa honra que María se merece, Dios se la va a dar. Es bienaventurada, es bendita, la mujer gestó en su vientre al Mesías. Si hay gente que la quiere despreciar o lo que quieran hacer, eso no tiene nada que ver con el debate. El punto aquí es que lo que se gestó en el vientre de María era verdaderamente humano y verdaderamente divino, y así le damos toda la honra a Cristo, que lo que se gestó no se dividió, en sus naturalezas no se dividen. ¿Estás de acuerdo con eso? A ver, lo que pasa es que cuando hablamos de María, Madre de Dios, estamos hablando literalmente de un Dios, no de tres dioses. ¿Sí? Ujú. Entonces, para resolver eso, tenemos que explicar cómo María es madre de Dios sin ser madre del Padre y sin ser madre del Espíritu Santo, porque son un Dios. Mira, querido Ahora que tú me Adolfo, digas te voy a que es explicar. madre de Cristo, del Mesías, del ungido, del Señor, porque obviamente es el Señor, eso lo Ajá. dice la Biblia muy claramente.
Sí, pero la Biblia no le dice madre de Dios. Ese es mi problema, Edgar. No es que esté literalmente simplemente pero queriendo acá estar haciendo esta clase de programas solo porque sí. entonces tienes problema también con la Trinidad porque la Biblia no usa el término Trinidad. ¿Por qué la aceptas? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué no aceptas una dualidad? ¿Por qué no aceptas la visión de los arrianos, de los testigos de Jehová? ¿Por qué no aceptas el modalismo? ¿Por qué no aceptas el monotelismo? ¿Por qué aceptas la Trinidad si tampoco el término Trinidad está definido en la Biblia? Ni tampoco los apóstoles lo utilizaron. ¿Por qué ahí sí lo aceptas? Ok, ok. Vamos ahí. El término Trinidad sabemos que es un concepto, ¿verdad? Pero con bases sólidas, teológicas. Sólidas, sólidas, porque podemos ver nosotros que el término Trinidad se aplica a las tres personas divinas. Es decir, Cristo tiene personalidad, el Espíritu Santo tiene personalidad, el Padre tiene personalidad. Vemos a los tres juntos. O sea, en ese sentido tenemos bases para decir, no, es que realmente es un Dios tripersonal. No, no es modalismo, no es unicitarismo, no es visitarismo, no, o sea, no es eso porque no es eso lo que se ve reflejado en la palabra del Señor. Sí, pero Pero ya cuando estás hablamos de aplicando, María, pero madre ya, de Dios, escúchame, sí, pero escúchame lo que te voy a decir, porque eso que acabas de decir, eso no se entendía en los primeros siglos, tuvo que ser definido en concilios. Que tú tengas ese entendimiento se lo debes justamente a que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ya que he trabajado teológicamente sobre esos conceptos, porque ahí estaba Arrio, los monotelistas, los nestorianos, estaban los valentinianos, todos estos grupos también hacían definiciones extrayendo de la Biblia sus conceptos. Unos decían, no, el hijo yo no los subordinado, extraje de los otros concilios. decían, no, el hijo es mera apariencia, otros decían, no, el hijo no fue Dios, otros decían el adopcionismo. Entonces, cuando tú dices, no, esto es así, 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 es porque la iglesia ya te lo definió. A mí lo que me parece interesante es que adoptes el dogma de la Trinidad que define la iglesia, pero rechaces el cristológico de la Teotocos, que también tenía por fin defender la persona de Jesucristo y sus no naturalezas. ¿Cuál es Bueno, el pero problema? tú, Todos esos problemitas que te estás haciendo en la cabeza, ni siquiera los teólogos que definieron ese dogma se los plantearon. Entonces, te estás metiendo en una camisa 11 varas y estás haciendo mira, estás yendo más allá de lo que está escrito y más allá de lo que la propia iglesia define. Ningún no, teólogo estoy ortodoxo de hablando de lo la... que está escrito, precisamente. Esa es mi base. Dime tú, ¿cuál de las iglesias evangélicas y protestantes niega el Teotocos? Dime una. ¿Luteranos? Bueno, ¿Anglicanos? nosotros en la Iglesia de Dios somos más de 3 millones y ¿Pero cuál sí lo iglesia negamos. eres? Yo te lo pregunté, o sea, no me quisiste decir qué Se iglesia llama eras. Iglesia de Dios, guardamos el sábado, estamos acá en Guatemala, 191 sedes y básicamente en casi todos los países del mundo. Pero, o Así sea, se que llama. son pentecostales, o sea, ¿qué son? No, o sea, no, 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 denominación no tenemos en ese sentido, no, para nada. Creemos en la Trinidad, el bautismo en sumersión de agua, guardamos el sábado, tratamos de guardar los 10 mandamientos, nos reunimos en sábado, obviamente, creemos en predicar la palabra del Señor. O sea, denominación no, no para nada. Entonces, ¿cómo interpretas tú la Biblia, mi querido Adolfo? ¿Qué criterio Mira, metodológico mm, utilizas? lo que yo hago, la teología que yo hago es básicamente la no contradicción de textos. O sea, ese es tu Eh, criterio total de ar- la metodología. no, no, no. O sea, a ver, lo que pasa es que el criterio se basa en que la Biblia realmente no tiene contradicciones. O sea, por eso tenemos ese criterio, la no contradicción. Segundo, armonizar los textos, no quitarlos, no mutilarlos, no interpretarlos. Lo que la Biblia dice literalmente es que María es madre del Señor, pero no ¿Y el madre de Señor, Dios. y el Señor Jesús no era Dios? Ahí tenemos un problema porque se le puede llamar Señor a cualquier, o sea, realmente puede ser a los dueños de una finca, por decirlo así, en ese Sí, entonces, Adolfo, o pero a Jesús no era el Señor, no era el dueño de Sirio. una finca. Era Dios en la No, yo carne. te entiendo, pero también recuérdate que era hombre. Por eso dijimos, hombre y es Dios, pero no es un Dios hombre. ¿Qué? Claro que es un No Dios es un hombre. Dios hombre, o yo no lo veo así. Pues hoy otra vez estás cayendo en la herejía nestoriana. Y ese es el problema de interpretar la Biblia en el vacío Eh, histórico. yo no estoy muy de acuerdo en ese parámetro circular de que si yo no opino lo mismo soy nestoriano, porque Nestorio creo que también, si no estoy mal, hablaba de dos voluntades, cosa que yo no adopto. Tenía una sola voluntad y Entonces me eres parece monotelista, otra herejía. que tenía solo una voluntad es una herejía. Sí, monotelismo, condenado por la iglesia.
más a mi favor, porque de todas maneras, si tenía dos voluntades, obviamente ahí habían dos personas, y María da a luz a la persona de Cristo en la carne, y O la sea, otra persona pues es divina. con esto me demuestras totalmente que de cristología no sabes nada. O sea, literalmente te pones del lado de los herejes y dices que estás a tu favor, ser monotelista, Cálmate, ser relájate, nestoriano. por Dios, no pasa nada. Pero es que estás abordando temas cristológicos, abórdalos con seriedad. Estás Pero hablando es de que la tiene persona, todo que ver estás con la, hablando o sea, el tema cristológico Mira, tiene que ver con te voy a dar un consejo, no quiero pelear contigo, solamente te voy a dar un ¿no? consejo, Pero, porque tienes, ¿qué está tienes hablando de audiencia. pelear acá? Sí, escúchame, tienes audiencia. Estás hablando de la persona del Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no actúa en el vacío, actúa sobre una iglesia que es columna y baluarte de la verdad. O sea, ponerte de lado los monotelistas, ponerte de lado los Hermano, nestorianos y decir así te han quitado la pena y sin reparos. No pasa nada porque yo pertenezco a una iglesia que está en todo el mundo. Mira, sé un poco más serio. Si no conoces el tema cristológico, no lo abordes con ¿pero por qué tanta estás molesto? holgura. ¿Te quedaste sin argumentos o estás molesto? ¿Te pasó algo? ¿Qué pasó? No, esas chicaneadas conmigo no, eso de te quedaste sin argumento. No, simplemente No, pero ¿qué pasó? te estoy dando un consejo porque estás abordando temas Gracias. cristológicos con mucha holgura y estás del lado de los herejes que ya Pero es fueron que condenados. Edgar, ¿te puedo comentar algo? Sí, claro, dime. Cuando nosotros hablamos de cristología, ¿cómo? O sea, es imposible Nosotros, separarlo, por ¿quién? ejemplo, separar esto, separar la cristología de la Trinidad, es Pero casi cuando dices imposible. nosotros, ¿a quién te refieres con nosotros? No, o sea, cuando me decís que que yo no sé nada de cristología, pero cristología y, por ejemplo, el tema, el concepto de la Trinidad, es totalmente inherente a la cristología, de hecho, es inherente a la salvación también lo es. O sea, cuando hablamos de eso, hablamos de todo, porque ahí está todo absolutamente. Tú sabes lo que es la teología sistemática, Adolfo. Sí, claro, sí. La teología dogmática, la teología pastoral. Ujú. ¿Qué es la teología sistemática? ¿Cómo aborda la teología sistemática los tópicos de la Biblia? ¿Cómo los aborda? ¿Sí? No los aborda por separado, por cierto. Ah, Los entonces aborda en conjunto. mezclamos neumatología con cristología y eclesiología y soteriología, los mezclamos todo. ¿Has pasado por algún seminario bíblico No, en no alguna ocasión? precisamente, pero Cristología y la Trinidad es básicamente lo mismo. O sea, no es lo mismo, sino que tenemos que hablar de eso, porque cuando estamos hablando de Cristología y hablamos de las dos naturalezas de Cristo, obviamente una de esas naturalezas es Dios y Dios es Trinidad, entonces tenemos que abordarlo. Ese es mi punto. O sea, ¿tú no tendrías problema, por ejemplo, en decir que el Padre se encarnó en María? ¿Perdón? ¿Tú no tendrías problema, como si dijiste que Jesús tiene una voluntad, abrazando totalmente el monotelismo, que es una herejía? ¿Tú no tendrías problema, por ejemplo, en confesar que el Padre se encarnó en María? No, porque lo que pasa es que la encarnación proviene de la persona. ¿Quién se Y encarnó? sabemos que hay tres personas, ahí no tenemos ningún problema. Está la ¿Quién se persona del Padre, encarnó? del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién? ¿Quién se encarnó? Se encarna la persona del Hijo. Ah, pues estamos hablando del Hijo. ¿Qué tiene que ver aquí la Sí, Trinidad? Estamos hablando del sí, Hijo. sí, claro. Pues es lo que te estoy tratando de decir, que estamos hablando del Hijo. Pero es que Que tú quieres llevar el debate a un silogismo que ni siquiera en el Concilio de Éfeso y el Concilio de Calcedonia se tocó. O sea, eso nada más está en tu cabeza. a mí me encanta, la verdad, aplaudo ese conocimiento. Yo no tengo esa línea porque mis temas son otros. Y me Pero estás encanta el hablando de tema cristología, Adolfo. de los concilios y de todo. Sí los conozco, estudié historia del cristianismo, conozco todos los concilios, pero me parece un razonamiento circular. Eso es lo que me parece. Yo voy más en el tema de que si la Biblia lo dice o no lo dice, no tanto en que los concilios lo digan, no lo digan, o que 25,000 personas lo crean o no. O sea, no voy por eso, realmente, créeme. Lo que pasa, Adolfo, es que la teología es una disciplina y las disciplinas requieren seriedad. O sea, tú no vas como arquitecto diciendo, bueno, no me parece lo que digan aquí, acá, yo voy a poner este muro, igual si se cae o no se cae. Todas las disciplinas, todas las esferas del pensamiento requieren seriedad. Estás tratando un tema teológico y no cualquier tema, un tema muy técnico que es la cristología. Te metiste en un tema muy técnico a negar la naturaleza, abrazando el monotelismo y luego dices, no pasa nada porque yo y mi Biblia. Nadie interpreta la Biblia así. Si tú te pusieras del lado de la reforma protestante, la reforma protestante te diría, oiga señor, discúlpeme, pero lo que usted está diciendo es un disparate. ¿Cómo que usted abraza el monotelismo tan quitado de la pena y le va a decir a su público que el monotelismo está bien, que Jesús tiene una voluntad, cuando literalmente hubo concilios de doctores, de teólogos, hasta el día de hoy que rechazan el monotelismo? Es más, citaste ahorita a William Cray, ve y chécate lo que diría William Cray del monotelismo. Entonces, me parece un tanto atrevido, si no dominas el tema o el tema te Bueno, el supera, que monoteísmo te lo compro. No, tampoco es, o sea, podría equivocarme en algún caso en el monoteísmo, tiene razón. La verdad tiene razón, en ese sentido tiene razón, pero como no sos monotelista, es más a mi favor, ya te lo dije. Si no eres... tiene dos voluntades, pues obviamente tenemos que tener la voluntad de la carne, de la persona de la carne, y la voluntad de la persona divina.
la persona a la carne y la voluntad de la persona a la carne fue lo que María dio a luz, y eso no es Dios. Mira, aquí en Cristología utilizamos el término de comunicación de propiedades. Es un término que se utilizó para definir cómo la divinidad de Jesús y la naturaleza humana de Jesús se comunicaban las cosas sin separarse. Otra vez, estás abordando un tema cristológico que te supera, o sea, no lo conoces. Quieres abordarlo sin los conceptos. Y ese es el mismo Ok. problema con los evangélicos. No, y te lo digo de todo cariño, y te lo digo con respeto, porque No, creo que no, eres... si no, de acaso que estamos mira, peleando, Edgar. Ah, dale, mira, dale, dale, no pasa nada. te voy a dar un consejo. Por ejemplo, cuando abordamos el tema de la Trinidad, el tema de la Ujú. Trinidad no lo puedes extraer totalmente de las Escrituras. Tiene que haber una definición de conceptos, porque el tema prosopón, o el concepto de persona, o de Sí, esencia, o de ser, tuvo que ser desarrollado para poder utilizarse en la defensa de la Trinidad. Por eso tenemos a los testigos de Jehová, a los arrianos, a los claro. unicitarios, atacando a la Trinidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se valen justamente de estos huecos argumentativos. Lo mismo sucede en la cristología. Los nestorianos se valieron justamente de huecos argumentativos y se tuvieron que definir conceptos para defender a Cristo, al Cristo que tú adoras. Ahora, cuando nosotros decimos Teotocos, no estamos diciendo que María es madre del Padre o madre del Hijo o madre de la Trinidad. Simplemente estamos diciendo, Adolfo, escucha bien esto, y esto no es católico romano, porque los concilios, Adolfo, no eran católicos romanos. Esa es otra tontería que tienen en la Mm, cabecita muchos ¿de evangélicos, qué ¿no? Que siglo no eran católicos romanos? ningún concilio fue católico romano, Adolfo. Pero más o menos de qué siglo, dime, porque tampoco, o sea, Ninguno. No entiendo, existe. No existen, los primeros 7 concilios, los primeros 4 que definieron la cristología no eran católicos romanos. ok, no eran católicos romanos. Estoy de acuerdo No. con esto. Y estoy de acuerdo, yo básicamente tengo un concepto de que existieron más o Por menos ejemplo, unos aquí está un muchacho ignorante, aquí en tu de chat 3 dice, ¿qué siglos. Trinidad? ¿La romana o la bíblica? No existe la Trinidad romana, eso es una estupidez de este muchacho, ¿ves? ¿Cómo? Que aquí hay un muchacho en tu chat, Jorge Espinosa, un muchachito estúpido que está diciendo que sí, ¿qué Trinidad? Si la Oye, romana o la bíblica, o pero, sea, peca de ignorante y es contumaz, ¿ves? pero le dijiste Persevera. estúpido a una Sí, es un persona, grado muy bajo de inteligencia, porque a ver, pero esa eso te hace cuestión, quedar mal, Edgar. no me Y me estás interesa. hablando de poca seriedad a mí. No, Sí sabes que soy seriedad, pero sí, échame ¿verdad? la carga a mí, échame la carga a mí, yo brego con ella, no te estoy diciendo que tú le estés diciendo eso, yo se lo estoy diciendo. Porque Bueno, mira, porque a bueno, veces no nos damos está bien. Tú- a veces no nos damos cuenta del alcance que tienen nuestras palabras en las redes sociales y cuando hablamos de temas cristológicos podemos confundir a la gente. Y entonces pero decirle estúpido a una persona me parece que no te deja bien. O la sea, no estupidez entiendo, la verdad. psicológicamente es un grado de inteligencia y es un grado muy bajo. Si esta gente es cristiana, esta gente debe Pero ¿cómo regresarse a la grado escuela bajo? ¿Qué dominical. tiene? ¿Y qué sabes tú si es una persona que se acaba de convertir y que está dando su opinión y que al final Ah, él pues dice mira, lo que tiene? O sea, no la pasa Biblia nada. dice que a los neófitos los callemos, esa gente no debe opinar porque caen en el lazo del No, a diablo. los neófitos hay que educarlos, hay que enseñarles, pero no callarlos ni decirles Ah, pero estúpidos. no Dice, ponerlos ¿qué en... Trinidad? No ¿La sí, la romana romana. ¿Cuál es la Trinidad o romana? Que me la diga. bíblica? Dile que me diga Pero cuál es es la que Trinidad La romana. Trinidad romana, la A ver, Trinidad romana básicamente es una Trinidad en donde el Espíritu Santo es esposo de María. ¿quién dice eso? ¿En El dónde hijo, dice eso? el hijo es, el ¿En hijo qué es. documento? Ah, bueno, en eso sí tenés razón, pero en la práctica también cuenta, ¿no? No, y en la Hay práctica, a personas ver, no diciendo estamos todo hablando esto temas prácticos, Adolfo. Estamos hablando temas ujú, cristológicos. Hay que tomar seriedad, ¿te fijas? que hasta los paganos tienen triadas, dice el Señor. Bueno, mira, a mí me parece, no me enoja, Pero la aquí no verdad. estamos hablando de los paganos, estamos hablando de los cristianos. Pero la libertad de expresión es un derecho constitucional, o sea, déjalo, no te estresas, o sea, Ah, la verdad. Pero, ¿cómo voy a decir que la Trinidad romana? O sea, ¿de qué habla este niño? ¿Cuál Trinidad romana? Mira, Ese yo pienso cuentito que de es más andarse niño peleando con los decir romanos. María, madre de Dios, cuando Sí, no se dime. puede responder cómo puede ser madre de Dios sin ser madre de Dios. Eso me parece más, no te voy a decir como niño, y perdóname por decir que es más de niño, pero digamos, como le estás diciendo niño a este señor, pues bueno, es que tú también estás como maestro de personas, pues, o sea, a eso me refiero. Pues, Yo, ¿cuál Trinidad romana? A ver, pues, se puede ser maestro, no hay ningún problema. Si yo he de recibir condenación por ser maestro, como dice Santiago 3.1, la recibo justamente. Que este señor que esté diciendo que la Trinidad romana, ¿cuál caramba es Trinidad romana? tal ¿Cuál vez lo Trinidad hace en base romana? a alguna cierta experiencia que ha pasado, ¿no? No tengo en mente ahorita, lamentablemente, sí, sí, definitivamente la Mira, práctica es diferente, ¿no? el asunto con el término Theotokos, te lo vuelvo a repetir, no Sí. tenía por fin el exaltar a María, Pero exaltar no a la estamos iglesia, hablando del fin, porque fíjate. porque A tiene un ver, fin. El término Teotocos tiene un fin. No se hizo nada más así, se le ocurrió a alguien y dijo, pero vamos a llamarle Teotocos. pero no hablemos del fin porque el fin es otro. O sea, yo entiendo tu postura en ese sentido, pero lo que pasa es de que es insoluble tu postura también. Porque cuando decís que María es madre de Dios, sin duda ¿Insoluble o alguna, insostenible? es insoluble para mí. Ah, bueno. Es insoluble para mí.
Y yo puedo, o sea, estoy aprendiendo. Claro, todos estamos aprendiendo aquí. Pero es insoluble porque literalmente lo que me estás diciendo es María, madre de Dios, sin que sea madre de Dios. Eso es lo que me estás diciendo. Por eso es insoluble. Pero es que Jesús es Dios, Adolfo. Sí, pero no solo Él, también el Padre y el Espíritu Santo. Sí, Y no pero el estamos hablando debate, solamente de la persona, estamos pero hablando tú de estás creando un todo. debate donde no hay debate. O sea, estás creando un debate que nada tiene que ver con el término Teotocos. Estás creando un debate en tu imaginación. O sea, estás peleando con un Mm, espantapájaros, algo que tú te inventaste. El tema, la no. definición de Cristotocos, de la naturaleza, las dos naturalezas y la persona de Cristo no tiene nada que ver con el Padre y con el Espíritu Santo. Eso tú te lo estás inventando. Si tú te vas a las definiciones A del ver, Concilio de es que Éfeso eso no es 400, cristología. no es, Precisamente no, el tema de María, Madre de Dios, no es cristología. según tú no es Cristología. Entonces, ¿qué No, es? según la misma definición de cristología, porque cuando hablamos de cristología estamos hablando de varias cosas. Por ejemplo, la unión hipostática, la kenosis, Cristología, obviamente su muerte y su resurrección, atañen a la su persona vida de Cristo. eterna, Cristo, su engendramiento en la eternidad, el logos. O sea, ahí sí estamos hablando de cristología. ajá. Pero Madre de Dios no es cristología precisamente. De hecho, eso es lo que también veo que ni siquiera en los conceptos estamos un poquito ahí errados, porque eso no es cristología Pero, a precisamente. ver, estarás cerrado tú, porque yo simplemente estoy replicando lo que la iglesia ha sostenido por 2000 años. Tú apareciste de la nada y dices que eso no es Cristología. Pues, ¿a quién le creo? ¿A una persona que aparece de No la es nada? cristología, Edgar. Madre, María, Madre de Dios, no es cristología. ¿Según quién? Ve y pregúntale a William Cray, al que citaste ahorita. Tómate unas clases con él, a ver si te dice que no es Cristología. Aprende de los que saben, te quejas de los Eh, maestros. ¿Según sí quién estoy no es tomando unas Cristología? clases con William Klein, de hecho. Me parece que es un genio más allá a mí me parece que Santo Tomás de Aquino era un genio también, te lo digo. Más allá de que se piense que era muy católico, que digamos, yo entiendo que Santo Tomás de Aquino era un genio. Y eso, esa es mi línea. O sea, yo no discrimino solo porque tenemos que estar de acuerdo en todo, sino que si alguien dice una cosa genial, a mí me No, parece que fue discúlpame, genial. pero sí tenemos que estar de acuerdo en esto, porque esto es la ortodoxia del cristianismo. Si no estás de acuerdo en esto, estás Pero jugando ortodoxia con según las... quién, porque no, Madre de Dios no es para nada ortodoxia. O sea, eso es un término realmente que la Iglesia Católica ha privatizado y Teotocos ¿Otra vez con la precisamente Iglesia no es lo Católica? mismo. ¿Pero qué tiene que ver la Sí, Iglesia Católica con esto, pero me, Adolfo? pero me estás nombrando los concilios. Yo también quisiera nombrar algo, ¿no? La Iglesia Católica, por ejemplo. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Tú también vas a decir que existe una Romana. Trinidad romana? En el sentido práctico, yo creo que sí existe una Trinidad romana en el Sí, pero no práctico. estás hablando en el sentido práctico, estás hablando en un término cristológico Pero técnico de la teología. como tampoco estamos hablando de concilios, o sea, o hablemos de todo, dame libertad, por Dios, Edgar, no, no A ver, me, no me, no me tú crees en la limites, no me hipóstasis. censures. Adolfo, tú crees en la hipóstasis. Sí, claro. ¿Sabes lo que es la hipóstasis? La hipóstasis es la unión que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí. La unión No, de ellos. no, mi querido Adolfo. La hipóstasis Me tiene que ver confundo. con las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina, unidas en la persona de Cristo, no Mm, indivisibles. Eso es la hipóstasis, querido. Te digo, estás tratando temas no, cristológicos. pero la hipóstasis Dios mío de mi es vida. el estado de la sustancia subyacente, si no me recuerdo. En el caso de No Cristo, me acuerdo. en cuanto a la Entonces, en el naturaleza, caso de a ver, Cristo no es una sustancia subyacente, porque la no te me sustancia pierdas, eterna, porque, a ver, tú estás tratando el tema de la Teotocos, del término María, Madre de Dios. sí. Yo te hice la pregunta, ¿qué se gestó en el vientre de María? El debate tenía que ver con la hipóstasis de la naturaleza divina y la naturaleza humana La que se unión gestó en el... hipostática, ¿me estás Sí, la hablando o la unión hipóstasis? hipostática. Porque no es ¿Tú lo crees, mismo. ¿Tú crees en la unión hipostática? La unión hipostática sí, pero la hipóstasis es otra cosa. Bueno, pues es lo mismo, porque ¿Sí? es hipóstasis de las dos naturalezas. Bueno, No, ¿tú es que se crees le en la llama, unión, Edgar, tú crees en es la que unión se le llama hipostática? hipóstasis también a la, Sí, a la unión que tiene la persona del Padre con la persona del Hijo con la persona del Espíritu Santo. está bien, te lo concedo, Ahí pero también sigues con pude la haberme Trinidad. equivocado, Sí, pero pero estás con la ahorita recordé Trinidad. bien y entonces la unión hipostática de Cristo, Sí, la crees, eso sí es algo diferente a lo que estaba pero sí diciendo. la crees, ¿verdad? Sí, ¿Y totalmente. dónde está en la Biblia? La unión, sí, es un concepto también. Tiene razón. ¿Y por qué En lo ese crees? sentido tiene razón. Tú dijiste que solo Estamos creías de lo que estaba acuerdo. en la Biblia. Tú dijiste ahorita hace rato que solo creías lo que está en la Biblia. ¿Por qué no dices que esto es romano? No, yo soy solo escritura, no solo Biblia. Eso no es sola escritura. Claro que solo escritura. No, el La sola sola escritura no se escritura interpreta en es el vacío. tomar en cuenta. ¿Cómo? Sola escritura no es interpretar la Biblia en el vacío de forma privada. No, claro que no. Claro que no. Bueno, ¿dónde Claro que está pues no. la unión hipostática en la Biblia? Pero te explico. Te Ujú. explico, o sea,
¿Cuáles son los fundamentos? Pero antes, La unión, contéstame la pregunta, ¿eh? sí, sí, yo estoy feliz de estar acá contigo, de verdad. Dale, pues. Agradezco mucho a Dios el crecimiento de tu canal y el trabajo que estás haciendo me parece bien. Solamente que, eh, bueno, si Pedro y Pablo en algún momento se dijeron cosas y alguno de los dos estaba equivocado, aquí uno de los otros dos está equivocado. Y nos queda solo ganar, ¿no? Al que está equivocado, pues le queda ganancia, porque si logra comprender algo nuevo, obviamente va a ganar. Ahora, la unión hipostática, sí, la palabra unión hipostática no está en la Biblia, no está, ¿ok? Ahora, ¿cómo fundamentamos la unión hipostática? Porque tenemos que resolver. Los testigos de Jehová dicen que como Cristo tenía hambre, entonces Cristo no es Dios. Pero entonces un apóstol que no era testigo de Jehová le dice, Señor mío y Dios mío, Kyrios de mí y Theos de mí. Eso es lo que le dice. Entonces, la unión hipostática como palabra literal no está en la Biblia, pero se resuelve en la misma Biblia y nos da las respuestas a esas cuestionantes. ¿Cómo es que Cristo es Dios y tuvo hambre? ¿Cómo es que Cristo es Dios y murió en la cruz? ¿Cómo es que Cristo es Dios y está pidiéndole al Padre que lo fortalezca siendo Dios? Porque si nosotros tenemos claro el concepto de Dios, perdón, el concepto de Dios no. Si tenemos claro lo que es Dios o quién es Dios, entonces vamos a saber que es todopoderoso, omnipotente, omnisapiente, que no se cansa, que no se limita, que no está limitado por nada, que es coeterno, que es eterno, que es atemporal, que es inmaterial, porque Dios es inmaterial, Edgar, no es material. La materia no se fusiona con lo inmaterial, porque eso es una contradicción total. Entonces no crees en la encarnación tampoco. Yo creo en la encarnación como precisamente la Biblia lo menciona de esa manera. Dios se manifestó en carne, por ejemplo. Esa es la idea que tengo. O sea, no es que se hizo carne. La encarnación no es que se convierte en carne. Dios mío de mi vida. Sí, esta es la respuesta, te estoy respondiendo. Por eso te digo que tengas cuidado, ¿no? Porque aquel que niega que Jesucristo tomó carne es anticristo, dice Juan, ¿no? Eso te digo, No, estás tocando temas con mucha ligereza. Te conviene ponerte del lado de la ortodoxia, porque luego la gente que te escucha los toma como alta doctrina, alta sabiduría, y están equivocadísimos. no. Fíjate que yo no. Mira, te voy a comentar algo para que veas la seriedad. O sea, en ese sentido. Y no me lo tomes a mal. Solo déjame que termine el punto y te vas a dar cuenta quizá de alguna cosa, porque no nos conocemos, no nos conocía. No sé si algún día había visto mi canal, es básicamente un poco pequeño. Yo pregunto, por ejemplo, una persona con un canal pequeño como yo gana dinero por estar haciendo lo que hace. La verdad es de que no. Aquí no ganamos absolutamente nada. Al contrario, yo gasto de lo mío y de hecho yo tengo básicamente ya 6 años estudiando. Yo soy licenciado en teología. O sea, no te estoy presumiendo nada, ni estoy diciendo que por eso tengo la razón. Solo estoy diciendo que yo invierto en esto. O sea, esta es mi carrera, yo invierto en esto y no gano absolutamente nada. Entonces, yo lo que hago acá no es decirle a la gente que yo soy el gran iluminado, que me tiene que creer. Solo les planteo las preguntas y las respuestas. Si algo no se puede responder, entonces es insoluble y hay que descartarlo. O sea, eso es lo que básicamente yo practico. O sea, no ataco personas. En mi canal no vas a encontrar. Yo tomé prestada tu miniatura tal cual, para no hacerte una, porque creo que molesta más que te ponga alguna cosa por ahí. Tomé prestada nada más. Pero nunca te voy a ridiculizar, nunca te voy a poner una nariz de payaso. O sea, yo critico toda esa clase de apologética. Entonces yo planteo acá nada más, ¿sí? Solo es planteamiento. No estoy diciendo que me tienen que creer. Las personas acá son inteligentes. Ellos saben las cosas. O sea, como dijiste acá, un estúpido, dijiste, pero a mí no me parece tan estúpido. O sea, está planteando y en vez de estar en un bar o estar en otro lado, está acá viendo un programa teológico, No, sí, apologético. Adolfo, te felicito por todo lo que estás haciendo, etcétera, pero no te me desvíes del tema. Dijiste que tú crees Pero en si la tú me unión, preguntaste y me que estás tú diciendo que crees, no soy serio, entonces solo quería agregar, quería me aclarar la seriedad parece, que tengo. me parece muy poco serio que tú, siendo estudiante de teología, te apartes de la ortodoxia, confesando el monotelismo, teniendo Pero ¿cuál estas, ortodoxia? Pero según las bases de quién es ortodoxia decir que María es madre de Dios. según la regula fidei, Adolfo. ¿Sabes lo que es la regula fidei? Dime qué es la regula fidei. A ver, ¿qué dime? ¿Qué Tampoco. es?
Es la ortodoxia, entonces. La Es lo regula, que es la base la, de la ortodoxia ahora. la regula fidei es el criterio de ortodoxia que todos los cristianos alrededor del mundo confesamos. Sintetizado en el Todos los credo, cristianos. todos los cristianos, todos, sintetizado en el credo a través de la regla de Lerins. Es decir, tú estás estudiando teología, me sorprende mucho que no sepas nada de esto y que pienses que sola Ajá, escritura es acercarse al texto y extraer del texto lo que te conviene o como te convenga, ¿no? Y confesar el monotelismo sin reparos, sin ningún problema, y decir que María no es madre de Dios porque María no puede ser madre de Dios, porque esto implica la Trinidad. Pues es desconocer la Cristología 1.0, Dios mío. Entonces, me sorprende mucho que me aludas y que no tengas un conocimiento básico de Cristología. Ahora, tú dices que crees en la unión hipostática. Dime, ¿en qué claro. concilio se definió el concepto de unión hipostática? No, no Porque si tú sé. estás en contra de los concilios, dices que son católicos romanos, pues estás adoptando entonces un criterio y un... Yo no dije que los concilios eran católicos romanos, porque te dije Santo Tomás de Aquino se cree que es católico y yo realmente creo que es un genio. Bueno, el concepto de unión hipostática se definió en un concilio, en los primeros concilios ecuménicos. De los Ajá. 4 concilios ecuménicos se definió este término que tú aceptas de unión hipostática, que tú piensas que se extrae de las escrituras. No, en realidad fue definido por la iglesia. Entonces, para ti, el papel vinculante de la iglesia en su quehacer teológico, Sí. ¿tiene algún valor o no tiene valor? ¿O tú crees que es el individuo y la Biblia? Es la Biblia la que es infalible y tiene todo el valor. Y antes de que hubiera Biblia, ¿cómo le hacían los cristianos? Siempre ha habido Biblia, de hecho. Sí, pero estos conceptos son del Nuevo Testamento. No siempre hubo un Nuevo Testamento. La Biblia, los escritos bíblicos 5800, no, 5686 han circulado. De hecho, 200.000 circulaban para el siglo III. O sea, 300 Biblia siempre ha años. habido, canon ¿Sabes siempre ha habido. cuántas generaciones han pasado en 300 años? Y esas generaciones que no tenían tus conceptos, no tenían Biblia, porque tú dices que el quehacer teológico es tú y tu Biblia. ¿Cómo lo hizo esa gente? ¿Cómo le hizo? Sí, dime cómo le hizo. Simplemente aplicaron el conocimiento que tenían en ese momento, ¿no? Y es válido. Entonces se cae tu yo y mi Biblia, ¿no? No, porque ahora ya tenemos Biblia. O sea, me estarías diciendo que como ellos no tenían una Biblia como la que yo tengo, como la que tengo acá, por ejemplo, yo tampoco tendría que tener una Biblia. Lo que te estoy diciendo es que el apartarte del criterio de la ortodoxia, apartarte de la iglesia y no ser a la iglesia vinculante en tu relación con o sea, el cuerpo de Cristo en el quehacer teológico, lo único que estás haciendo es caer en ese individualismo extremo en el que piensas que tú y tu Biblia pueden contra el mundo. No, la iglesia también es columna y baluarte de la verdad. Somos la iglesia y la iglesia ha definido conceptos a los cuales tú te debes de adherir porque es el criterio de ortodoxia. O sea, la iglesia no puede estar engañada, la iglesia no puede apostatar, la iglesia no puede caer, es indefectible. Lo Ajá. decía Calvino, lo decía Lutero, lo decía la Reforma, donde tú vienes. Tú no eres católico romano, ¿no? No, no. Ah, bueno, pues entonces tú estás más cerca de la reforma, tampoco de la reforma. Yo no soy católico romano. Ahora, Pero tampoco de la reforma, ¿estás a favor de la reforma o no? sí, sí, claro, estoy a ¿Y favor por de qué la no sigues reforma. los principios de la reforma? La iglesia reformada, las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas. ¿Y por qué? ¿Pero por qué tengo que seguirlos a ellos? A ver, decime una cosa, decime una Pero cosa. ¿cómo por qué? Porque somos la iglesia. Tú no formas El, parte del cuerpo de Cristo. estoy de acuerdo con la iglesia, pero aquí hay que separar la iglesia visible con la invisible, que no son exactamente lo mismo. O sea, hay una Pero gran igual formas diferencia. parte Ahora, de la iglesia y eso no tiene nada pa- que ver. ¿Formas parte de la iglesia o no? Sea sí, sí. invisible o visible. No, No yo formas parte de la personalmente iglesia. formo parte de la iglesia invisible, no de la visible. Pues todos los reformados creemos Exactamente. eso. ¿Y esa iglesia invisible va a apostatar? Ahora, pero a ver. Me hiciste una pregunta porque tengo un poco bajo el volumen, me parece, contigo. No, te estoy haciendo muchas preguntas, pero no me las respondes. Estás hablando de ¿Cuál? cristología. Te estoy diciendo eso, que si para ti la iglesia tiene alguna relevancia en el quehacer teológico para los cristianos o no la tiene. Claro que tiene relevancia, Ah, pero bueno, lo pues que créele a la sucede es lo iglesia. siguiente, que nosotros tenemos también una medida de relevancia. O sea, si la iglesia en su quehacer teológico en algún momento se equivoca, nosotros vamos al principio, vamos a la Biblia, vamos a lo escrito, vamos a Pero lo me que acabas de está confesar que no en había la Biblia Roca. en los primeros siglos no había Biblia. ¿Cómo ibas a Pero la Biblia ahora en los ya, primeros Edgar, siglos? o sea, pero ese es un argumento, tu argumento me parece bastante católico, Entonces la honestamente. iglesia, no, y a ver, esa crítica también se me hace muy superflua, se me hace muy vaga, ¿no? ¿Cuál? De que todo lo que no te parece es católico romano. Yo no soy católico No, romano, yo soy el argumento protestante. me lo han dicho católicos, realmente. Me han Bueno, dicho, pero no estás hablando con un católico. Adán tenía Biblia, me han dicho. Entonces, por eso, como Básicamente, es Adán no que, tenía Biblia Adolfo, ni ropa, yo tampoco voy a tener Biblia ni básicamente, ropa. básicamente me estás tratando de decir que la iglesia no tenía conceptos, no podía ser cristiana hasta que apareció la Biblia. Eso es un La error iglesia, gravísimo, eso a ver, nadie te lo va a comprar. Nadie te vamos lo va a ahí, te lo comprar. voy a responder entonces, te lo voy a Dime. responder. ¿Cómo hacía su quehacer teológico la iglesia el primer siglo? Se reunían concilios. Concilios. Hechos 15, sí. Ah, ok, vamos a ver. Gálatas 1, 8 y 9, por ejemplo. ¿Qué tiene?
¿Qué dice? Léemelo, pues tú me lo estás citando. Sí, te lo voy a decir de memoria. Si nosotros, dice Pablo, nosotros los apóstoles, las Sí, bases de la iglesia, si nosotros venimos con un evangelio diferente, caigamos bajo maldición. ¿Cómo te parece eso ahí? muy bien. Ningún Bueno, cristiano predica un entonces evangelio el texto diferente. lógico no es exactamente lo que nosotros tenemos que seguir, porque si venimos con algo diferente a lo que está escrito, a no ser que no sea sola escritura, entonces me tendrías que dar la razón a mí. Ah, bueno, y lo de Trinidad no está escrito, unión hipostática no está escrito, Teotocos Oye, no está pero es que eso escrito. no, pero se Y tú las crees, resuelve, y tú las crees. esto es, pero ¿Y, claro y que lo cómo se creo, resuelve? porque desde el Antiguo Testamento está el tema de la Trinidad, no en el término tres, pero sí en la pluralidad, por ejemplo. Sí, pero a ver, todo eso no se puede entender a menos que la iglesia lo define, lo conceptualice. De No, hecho, tú ya eso lo tienes el puedo entender concepto. yo por el En- Espíritu Santo. El Señor, en primer lugar, tenemos, mira, entonces tú no necesitas a la la iglesia, Biblia se Adolfo. puede entender con el Espíritu Santo, Es que ningún reformador aplicó el principio de sola escritura así. pero, o sea, es que yo no soy reformado, Edgar. Pero tú estás Yo no soy diciendo que eres reformado. sola escritura. Yo no sé Yo sola me escritura de dónde te la me sacaste. inclino mucho por la teología del tema de salvación de Arminio, pero Pues no, yo no Arminio era soy A arminiano. ver, Arminio también seguía a Calvino y Calvino era reformador y Calvino seguía a Besa y también era Arminio reformador. no podía servir seguir a Calvino porque es totalmente contrario. O sea, uno decía que la salvación no se pierde, el otro que sí se pierde, pero A ver, pero es que ni yo no siquiera soy conoces a Calvino. ¿Me reformado. puedes mostrar un documento donde Arminio decía que la salvación se pierde? Arminio, de hecho, la Eso es teología teología wesleyana, arminiana señor. No, precisamente es teología eso, wesley. que la salvación se puede perder. Estás hablando con un arminiano, ¿eh? Yo también soy Arminio, arminiano, en Arminio ese sentido, jamás, escúchame bien, inclinado a ese. Arminio jamás enseñó que la salvación se podía perder. Esa es teología ¿Qué wesleyana. enseñó entonces? Todo lo contrario. Arminio era discípulo de Teodoro Besa, por si no sabías, Teodoro Besa era calvinista. No. Arminio para nada enseñó eso, pero si Tú lo estás quieres entrar al diciendo. tema de Arminio, pues bueno. No, es que se me hace que haces declaraciones o sea, las avientas al aire como si nada, ¿no? Sin tener un poco de seriedad. O sea, Arminio era A reformado. los arminianos y wesleyanos, por ejemplo, o sea, todos estamos equivocados entonces. No, no pongas palabras en mi boca ni te hagas mártir. O sea, lo que te estoy diciendo es que no hagas declaraciones tan fáciles que no se pueden probar. No es una Tú, aclaración fácil porque tú la estás teología diciendo, arminiana tiene, o sea, tiene siglos ya, o sea, no es algo que esté escondido. La teología arminiana es contraria a la teología calvinista y de ahí salen algunos conceptos, ¿no? Monergismo, sinergismo, hipercalvinismo, igual. Pero vamos a eso. Vamos allá. Me estás diciendo que la iglesia es la que realmente nos dice qué es lo que dice la Biblia y nos traduce, por ejemplo, el tema de la Trinidad. Eso es lo que me estás diciendo. por supuesto, la iglesia tiene un papel relevante en el quehacer Ajá. teológico de los creyentes, sí. Eso te estoy diciendo. Sin que diga Trinidad, pero lo resuelve porque muy claramente al explicar la Trinidad tenemos que decir, bueno, no, es que por ejemplo, en el bautismo de Jesús, que es un argumento trinitario, muy claramente está el Padre arriba, dice, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo baja como, o sea, es un símil, como una paloma, y si negamos eso que pasa ahí, entonces estaríamos diciendo, no, es que el Padre es el mismo Hijo que de alguna manera está abajo, mientras que se convierte en paloma bueno, y se enreda mucho, pero la Trinidad explica eso porque efectivamente los textos bíblicos son claros. Eso de No, la no son Trinidad. claros. Mira, mi Son querido claros Adolfo. Mira, escúchame lo que te voy a decir así como yo te o no escuché. son claros. No, a menos que la iglesia los conceptualice, los define y te diga cómo creerlos, porque ese texto del bautismo también lo utilizan los unicitarios. Ese texto del bautismo también lo utilizan los docetistas. Ese texto del bautismo también lo utilizan los adopcionistas. Y para todos el texto es sumamente claro. Resulta que tú ya ves el texto con los lentes preconcebidos de una iglesia que te definió la doctrina, pero tú me dices que No, no necesitas a la iglesia, que tú extraes todo el texto, pero viene una no, porque yo avionita, soy pero teólogo, escucha, Edgar. bien, bueno, yo lo dudo. Viene una avionita, viene un docetista, Sí, viene pero un lo soy. unicitario y también te va a explicar el texto y te va a decir, es sumamente claro. No, pero a ver, ¿a qué voy yo? ¿A qué voy? Que cuando un unicitario me explica el texto, me está diciendo, mire, es que básicamente lo que sucedió fue que el Padre se convierte en el Hijo en el Espíritu Santo y los tres están ahí por arte de magia, no sabemos. Eso es lo que me dice un unicitario. Pero la Independientemente de lo Trinidad lo que te explica diga, muy claramente. la Trinidad explica porque tú tienes ya tus lentes preconcebidos, pero él también te va a decir No, que es sumamente claro. En los debates de la solo Trinidad, lo resuelve. Y eso tenemos que hacer, resolver. Y la mira, Trinidad lo resuelve.
Cuando se dieron los debates acerca de la naturaleza del Hijo, Arrio extrajo de la Biblia todos aquellos pasajes donde según él el Hijo estaba subordinado y decía, están clarísimos. Cuando se dio el debate acerca de la naturaleza del Hijo, los docetistas extraían de las Escrituras y decían, allí en el huerto del Edén él no tenía, era una apariencia, allí en Emaús era una apariencia, por lo tanto era una apariencia. Todas estas personas... Pero eso no resuelve nada, y lo que tú estás diciendo No, es resolver. lo que resuelve es la iglesia, reunida en concilios, en confesiones, en catecismos, en a través del magisterio docente. Todas las iglesias del mundo, reformadas, protestantes, evangélicas, tienen guías. Por eso te dije al principio, ¿a qué iglesia pertenece? Porque abrazas el monotelismo. Dices que Jesucristo no tomó carne. O sea, literalmente estás diciendo unas barbaridades Bueno, impresionantes. en el monotelismo, ya te dije que tengo, creo yo, un 70-30, ¿no? O sea, no, en el monotelismo no te lo vendo, la verdad, no me interesa, porque no estoy seguro. Del monotelismo no estoy seguro, la verdad. Y luego dices que utilizas el término de sola escritura. Bueno, la sola escritura junto a los otros eslogan, solo Cristo, soli Deo gloria, todos estos eslogan fueron acuñados por reformadores, pero tú dices que tú no sigues a los reformadores, pero utilizas el término sola escritura, pero no lo entiendes, porque piensas que sola escritura es ir a Yo la no puedo Biblia. utilizar, no puedo utilizar términos entonces de nadie. Imagínate qué vamos a hacer, porque imagínate tú hablándome aquí de algunos temas y si no puedes utilizar términos, no podría estar hablando aquí de nada. Lo que pasa es que tú estás utilizando un término que es netamente reformado. Entonces yo quisiera por lo menos que lo monopolio. utilizaras como lo utilizaron ellos, o que me expliques cómo lo utilizas tú para saber si es lo mismo que estamos hablando. A ver, para no estar hablando de dos cosas totalmente distintas. Porque tú me dices Ajá. sola escritura, yo me remito de inmediato al eslogan de sola escritura. Si tú me dices sola fide, yo me remito al sola fide de los reformadores. Si tú me dices solo Christus, yo me remito al significado que ellos le dieron. Tú me dices sola escritura y resulta que para ti sola escritura es ir a la Biblia y sacarlo de la Biblia lo que a ti te parece que el Espíritu te guía. Eso no es sola Pero es que lo que escritura, pasa es que discúlpame. una cosa es sola Biblia, la otra es sola escritura. La sola escritura es, en primer lugar, la idea fundamental de que los textos no se contradicen, pero que todos son necesarios. El Salmo 150 y 100, Eso, señor, se llama, 119. mira, eso se llama perspicuidad de las escrituras. Sola No, el escritura es un Salmo concepto. 119, Ni siquiera sabes qué es sola 160. escritura, Dios mío. A ver, el Salmo 119, 160 dice, No, sola escritura no es toda citar tu palabra textos. es verdad. No, Dios mío. Sola escritura es Toda un tu palabra es principio. verdad. Mira, Entonces, Adolfo, tienes un serio problema. a Sola ver, escritura es un principio metodológico, derivado del quehacer teológico de los reformadores, con el cual... no, Bueno, no no. para nada. Es que lo que pasa es de que Dios una mío de mi cosa vida. es Y esta gente tiene rendirle canales pero abiertos y espérame. está enseñando, ¿no? No, espérame, te lo explico, por Dios, es que si no, a ver, rendirle pleitesía a los reformadores, hombres de Dios, benditos sean, hicieron lo que pudieron, o sea, sí, eso te lo compro, pero la sola escritura no es de los reformadores, no Es lo tuya. Es tuya entonces. No, ¿De quién es Dios, la sola escritura? Por Dios, la sola escritura, a ver, a ver, un pasaje, Gálatas 1, 8 y 9, es sola escritura, Dios mío, ¿sí? bendito. Apocalipsis 22, 18 y 19. No Ay, agreguen, no quiten a lo que está escrito, no agreguen a lo que está escrito. Es sola escritura, precisamente. Un concepto no tiene que ser inherente a estar ahí, porque es un concepto, Edgar. O sea, el concepto no tiene problema. El doctor William Crane, que yo no sé si lo escuchas, lo has visto, no sé qué te parece, no tengo ni idea. Él dice, nosotros concebimos un ser, un Dios tripersonal, que es lo mismo que la Trinidad, y es un concepto. Eso no cambia. No metas a William Crane aquí porque William Crane no no es un hereje. O sea, William Crane no es hereje. William Crane no es nestoriano. No lo metas aquí ni lo cites. William Crane sí sigue la sola escritura. De hecho, es wesleyano. Entonces ¿Y? tienes una mezcolanza de ¿Y conceptos, no puedo de estar de acuerdo ideas. con él en algún punto entonces? ¿En cuál? ¿En el del Dios tripersonal, por ejemplo? Sí, pero a ver, empezamos hablando con el tema cristológico y entonces, si quieres no te llevar el gusta debate a la palabra Trinidad Trinidad. porque no está en la Biblia, en la Biblia sí vemos un Dios tripersonal. ¿Y se acabó? Pero no era el debate. O sea, el debate no, yo no venía a reclamarte si creías en la Trinidad o no. Tú estás aludiéndome en tu video, pusiste una miniatura advirtiendo a tu gente que tuviera cuidado porque yo ¿Quieres utilicé que el término... quite la miniatura? No, quiero que me respondas porque me aludiste, tengo el derecho a réplica, respóndeme. Tú dijiste entonces que el término Teotocos era malo, yo te expliqué que es un término cristológico que tiene que ver con la persona de Cristo y defender las dos naturalezas en una unión hipostática. Tú dices que María no pudo haber gestado a Dios y que era Cristo, que era la persona de Cristo. Gestado a Dios. Sí. Wow, pero eso ni, o sea, es inconcebible eso. Y que era Jesús. ¿Y cómo O crees sea, en la, cómo crees en la sí. encarnación? ¿Cómo crees en la anodación? no ¿Cómo crees en la kenosis?
pero claro que creo en la kenosis. Precisamente la kenosis me ayuda a mí en ese sentido. Creo Bueno, que ¿y es qué más era lo que estaba en plausible el vientre de María? ¿Qué mi era, postura. Adolfo? ¿Qué era lo que estaba en el vientre de María? Respóndeme. La carne de Cristo, ¿Y Cristo no era Dios? ¿Por qué le llamas Cristo si es un título mesiánico que apunta a su divinidad? el Mesías, la carne Pero del Mesías. no era Dios cuando estaba en el vientre de María. Bueno, a ver, vamos a un Dios texto mío donde dice el bendito. niño crecía en sabiduría. ¿Tú crees que Santo Dios crecía en Señor. sabiduría? Entonces ya no crees en la divinidad de Jesús. Creo Pasaste en de la divinidad de monotelista, Jesús. arriano, unicitario, todo por no Lo tener que tú un quieras, ancla. feo y negro y flaco, pero a ver, vamos a ver esto. Nada más respóndeme. ¿Era Dios el santo ser que estaba concibiendo María, que gestó María en su vientre, sí o no? ¿Santo ser? Sí, santo ser. Bueno, santo sí, ¿Era Dios o no sí. era Dios? Era la carne, Santo Señor. era la carne. Claro, Edgar, ¿qué quieres que te diga? ¿Que María tuvo adentro a Dios en el vientre? Y luego dices que no eres nestoriano. Te estás dando cuenta, pero te das cuenta, o sea, en primer lugar, decime una cosa, ¿quién es Dios? El santo ser que tenía María en su vientre era Dios, Adolfo. Estás metiendo a Dios. Teología Que los 1.0. cielos no lo contienen y lo estás metiendo en el vientre de María. Bendito sea su nombre, perdónanos, Señor, de verdad por todas estas tonterías. Ora por mi hermano. No, pero no, en la oración no metas tonterías. Pide con caridad, pide con amor si vas a pedir por mí. Adolfo, a ver, mira, hubo una herejía, Adolfo, escúchame, no me vas a interrumpir, de verdad, de todo cariño te lo voy a decir. Hubo una Dale, herejía dale. en los primeros tiempos de la iglesia que se llamó adopcionismo. El Adopcionismo. adopcionismo decía que Jesucristo no era Dios cuando estuvo en el vientre de María, sino que se hizo Dios. El adopcionismo decía que Jesucristo se hizo Dios en el bautismo. Ahí recibe, ¿no?, su llamado mesiánico y ahí su naturaleza divina sale a resumbrar. ¿Tú crees eso? No, exactamente así no. Bueno, dime qué crees para saber por qué estamos hablando, carajo. Ok. Hay un texto muy claro que dice: el niño crecía en estatura y en sabiduría. Sí. No recuerdo dónde está, solo te lo estoy. El niño crecía. Bueno, a ver. No recuerdo dónde está el texto, te lo juro. Pero dice: el niño crecía en estatura y en sabiduría. Ujú. Entonces, el niño que nace, que sale del vientre, crecía en sabiduría. Sí. ¿Cómo resolvemos ese problema? Porque Dios crece en sabiduría entonces, o estamos hablando precisamente Bendito de la Señor. kenosis y que ahí en la carne no está Dios, o sea, no es Dios la carne y por eso crece en sabiduría. Mira, Por eso es de que Él se hace hombre, porque es hombre o no es hombre, no es un ser humano. ay, Señor mío. Bueno, mira, eso se llama en cristología la subordinación económica del Hijo. Es decir, el Hijo se hizo hombre y se humilló. ¿Sí? Eso dice en... Pero eso es incorrecto. Bueno, a ver. Porque el hijo es, si no mal recuerdo, Isaías 9:6, porque tú no tenés cómo textear, yo por eso estoy en la misma, ¿no? Si no me metería aquí. Creo que Isaías 9:6 es, si no estoy mal, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, cuando me estás hablando del hijo, el hijo ya había sido engendrado, o sea, no se puede mantener en ese sentido lo que estás diciendo. Mira, Adolfo, nada más para que veas por qué se tienen que conceptualizar estas cosas. Acabas de negar la encarnación, Adolfo. Básicamente para el apóstol Juan eres un anticristo. Sí, Pero porque estás por diciendo Dios. que lo que se gestó en el vientre de María no era... Sí, yo no. La propia Biblia que tú dices ser sola Y el que escritura. está diciendo que Dios tiene madre es tu hermano y yo soy el anticristo aquí. Escúchame, estás negando la encarnación. Estás negando Es que que no lo que niego la encarnación. estás negando que lo que se gestó en el vientre de María era divino. Pero es que precisamente la encarnación es eso, que no es divino, sino es carne. Precisamente la encarnación es eso. Ay, ¿O crees que fue como los ángeles que se materializaron y el verbo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne, el verbo es divino. Pero eso no implica que se haya convertido en carne, sino que simplemente se manifestó, como también lo dice otro pasaje. Ahora se Dios manifestó, ahora es unicitario ahora. Te digo que Pero cambias de roles como de chocolate, Dios mío, mi vida. Oye, entonces, pero ¿por qué ya me llamaste hereje, nestoriano, unicitario, anticristo y que estoy negando la encarnación? Yo no estoy negando la encarnación.
Yo lo que Estás estoy negando tratando que, de resolver querido, es que estás resolvamos los negando que el textos. verbo se hizo carne, que lo que habitaba, que lo que estaba gestándose en el vientre de María no era divino. Y eso Es que yo no justamente te es lo estoy... que enseña ah, la cristología. Tú me acabas de decir que crees en la unión hipostática, Señor. La unión hipostática es que la persona de Cristo hay dos naturalezas, una divina y una humana. Es verdaderamente hombre, verdaderamente divino, indistinguibles. Es decir, la comunicación de las naturalezas no las puedes separar. Eso o es la cristología pero no 1.0. estás... No, no, es que yo no... A ver, a ver, a ver. A ver, dale. El problema es que biológicamente ni siquiera es necesario que Dios se meta al vientre de María para salir con todo el cuerpo de ella. O sea, eso es totalmente innecesario. Jesucristo fue Ahora, Dios. Lidia con la eso. la Jesucristo fue kenosis, Dios y estuvo en el vientre de María. no, a ver, ¿No? exactamente así no. La kenosis implica que se despoja. ¿O no es esto la kenosis? ¿Dónde está la kenosis? A ver, Ay, te la voy a buscar. Ahorita sí te voy a hacer trampa porque te la voy a buscar aquí. Porque no... El Salmo 2.7 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No era Isaías, pero te lo dije igual. ujú. ¿No recuerdas cuál es el texto de la kenosis? Yo no, de verdad que... Y no me respondiste esa, fíjate, qué buena Dios pregunta. mío, mira, dice aquí, uno de tus seguidores dice vida plena, tenía las dos, pero la humanidad no existía, Dios mío. Por ¿Cómo eso cuando puede ser hablamos María madre de Dios sin ser madre del Padre y ser madre del Espíritu Santo? ¿Qué me estás diciendo? que tus Vida, seguidores están igual, Adolfo, deja de enseñar estas cosas, Adolfo, de verdad. ¿me estás Te censurando acaso? Deja enseñar. estás jugando con fuego, querido Adolfo. No estás enseñando cosas secundarias, Pero estás ¿por qué me enseñando. censuras, hermano? En vez de estar contento que ya hay otro canal aquí que estamos echándole ganas, pero bueno, tenía las No, dos, pero la te humanidad... estoy diciendo un buen plan, Adolfo, te estoy diciendo un buen No, no, plan. no, pero Que no estás enseñando sobre el velo, o sobre las lenguas o sobre el sábado. Estás enseñando sobre cosas sobre las que la gente puede perderse. Juan el apóstol perderse, dice que quien perderse. niega que el Hijo se hizo carne es un anticristo. Tú niegas que lo que se Yo gestó no en el estoy vientre de negando María que se hizo carne, hermano. Yo te estás estoy diciendo, negando que lo que se no. gestó en el vientre de María fue divino, Adolfo. Pero es que lo que me estás diciendo es, básicamente ya te entendí, que la divinidad, el Dios eterno en la persona del Hijo, se convirtió en una carne humana, un hombre. Eso es lo que me estás diciendo. Tomó carne, sí, se hizo carne. Bueno, eso es totalmente erróneo y te voy a decir por qué. Porque la Biblia no dice que Él se convierte en carne, la Biblia dice que se manifiesta en carne a semejanza de hombre, pero sin pecado, etcétera, etcétera. O sea, si no me tendrías que resolver cómo es que Dios que se convierte en carne tiene hambre, tiene sed, y entonces me dirías, no, es que la kenosis, pero se despojó entonces. Y Tienes, igual queda carne. tienes un refrito de ideas. Nada más contesta esta pregunta, Adolfo. Lo que se gestó en el vientre de María era un ser con una naturaleza divina y una naturaleza humana, ¿sí o no? Lo que se gestó en el vientre de María fue el ser con la naturaleza humana y listo, no veo otra explicación bíblica en ese sentido. ¿Y la naturaleza divina no estaba ahí? La naturaleza divina, cuando Cristo tenía hambre, tenía sed y todo No, esto, no te me ahí vayas por las precisamente ramas. Escúchame lo que te despojaba. pregunté. Escúchame en el vientre de María. No te pregunté cuando Ajá. tenía hambre, no te pregunté cuando andaba en el desierto. Vientre de María. Lo que se gestó en el vientre de María era verdaderamente humano y verdaderamente divino o no. Pero lo que se gestó en el vientre de María no podía hacer lo mismo que hace después cuando precisamente necesita estar básicamente en su condición de hombre para poder tener sed, para poder tener hambre, para poder tener miedo, para poder tener temor, para pedirle al Padre, para orar al Señor, porque los testigos de Jehová dicen, ¿por qué oraba si Él mismo es Dios? Pero Y no te fijas comprende como la no unión puedes hipostática. contestar. Se gestó un ser divino en el vientre de María, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. El Dios todopoderoso, porque cuando hablamos de Dios hablamos del todopoderoso, ¿Y Jesucristo no es indiscutiblemente el Dios Padre, Hijo y Espíritu todopoderoso? Santo. A ver, no, te lo voy a responder. Cuando estamos hablando de Dios Santo Dios. en el vientre de María, porque eso es lo que estamos hablando que el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo estaban en el vientre de María, porque ellos son Dios. A ver, Adolfo, pero ¿cómo Ellos vas son a Dios. decir eso Ahora si tú me el estás Padre no se encarnó, Adolfo? Ahora, El Espíritu Santo no se por eso te encarnó. digo que no, por eso te repito que María no es madre de Dios porque el Padre y el Espíritu Santo no se encarnaron. Y Se Jesucristo no es encarnaron Dios, Adolfo. la persona, a ver si te lo logro. Nada más dime, Jesucristo es Dios, Adolfo.
Jesucristo en la carne Santo Dios. tiene o sea, él tiene dos naturalezas. Dios, a ver, la persona de Cristo, para ser más específico, la persona de Cristo, la persona eterna adquiere otra naturaleza, la carne. Por eso se le llama el primogénito de la creación. Los testigos de Jehová dicen que como es el primogénito de la creación, es el primer ser creado. ¿Es Y Dios o no es precisamente Dios? ¿Es Dios o no es Dios? ¿Jesucristo es Dios o no es Dios? La carne de Cristo no es Dios. La naturaleza de carne no es Dios. Por eso la adquiere. Para Pero estar si acá en condición de varón, de hombre. ¿es Dios o no es Dios, Adolfo? ¿Jesucristo es Dios o no? No. La persona Entonces divina divides las... Ah, entonces sí divides las naturalezas. Ya lo aceptas. No, yo creo que le hago una distinción. Pero si acabas de decir que aceptas la unión hipostática, señor, te digo que tienes un reborujo. Pero porque tenés el concepto de unión hipostática diferente, o sea... Entonces mira, fíjate, hay un sesgo, creo, tienes un concepto de unión hipostática diferente, tienes un concepto del monotelismo diferente y abrazas todas estas herejías sin ningún problema. ¿Fue Jesucristo Dios sí o no? Nada más. ¿Fue Jesucristo Dios sí o no? Pero entonces, a ver, te lo voy a responder y me respondes otra, ¿te parece? Sí, dime. Ok, vamos pues. Jesucristo fue un ser con dos naturalezas. Eso es claro. Ahora, sí. Una naturaleza de él era divina y la otra era naturaleza humana. Sí, están unidas en una unión hipostática. No se pueden separar, ¿te satisface esa respuesta? Pues si estás consciente que no se pueden separar, ¿verdad? Para que no caigas en el monotelismo. ¿Y humana o hay una mezcla de ambas? No se mezclan. Hay una unión hipostática. Unión hipostática. Unión hipostática, no se mezclan. Entonces, y una comunicación de propiedades. ¿Pero a qué le llamas comunicación de propiedades? ¿De la divina a la humana o de la humana a la divina? Exactamente así. ¿Cómo? Exactamente así como lo dijiste. No puedes haberlo dicho mejor. ¿De ambas? De ambas. Ok, ¿y en qué momento le comunica, por ejemplo, la divinidad a Cristo cuando tiene hambre, tiene sed, se muere en la cruz? Eso, mi querido Adolfo, se lo preguntas a Cristo cuando estés allá. Hay cosas que no vamos a saber, que son paradójicas, que son un misterio. Quedamos empates en ese sentido. O sea, no, no quedamos empates, porque no puedes responder si Jesucristo fue Dios. Es una pregunta muy sencilla. Yo te estoy respondiendo todo lo que me preguntaste. Va, respóndeme una entonces. Ya te la acabo de responder. Dime. ¿Ya me respondiste una? Yo te quería hacer otra. Bueno, lo que se gestó en el vientre de María, ¿era un ser divino, sí o no? El que se gestó en el vientre de María tenía dos naturalezas. Sí, una persona, era Jesús, la persona de Jesucristo. ¿Qué es lo que parió? Tenía dos naturalezas. Y según vemos en el texto bíblico, cuando muy claramente se lee que el niño crecía en sabiduría, vemos que ahí no está la naturaleza divina, porque no crecería en sabiduría de ninguna manera. Entonces Jesucristo no era Dios. Para ti Jesucristo no era Dios cuando era niño. Cuando era niño me parece a mí que no, porque Dios no es un niño, ¿no? A no ser que vaya a la iglesia Adopcionismo, católica. otra herejía. Otra herejía. Mira, mi querido Adolfo, dices que tienes 6 años estudiando teología. Confesaste en esta charla monotelismo, unicitarismo, adopcionismo, nestorianismo y sin reparos. Pero me estás diciendo que Dios es un niño. Un niño nos ha nacido, sí, se hizo carne, Adolfo. Un niño nos es dado, un hijo nos es nacido. Así es. Claro. Ese niño era divino. Pero es un niño, ¿no? Y después dice... Era Dios. Y después dice su principado sobre su hombro, Dios fuerte, eterno. ¿Dios qué? ¿Cómo dice? Dios fuerte. Pero Dios. Acabas de decir que no era Dios, que cuando era niño no era Dios. Ahora entonces, pero entonces tendrás que definirme cómo separas, o sea, cómo separamos. No, yo no la separo. Tú la separas. Al Hijo, Dios, del Padre Dios y del Espíritu Santo Dios. ¿Tenemos 3 dioses o tenemos un solo Dios? Ese es el punto. Nosotros hablamos, por ejemplo, de la Trinidad ontológica y de la Trinidad económica. Cuando hablas de la Trinidad ontológica, hablas de la relación de las 3 personas de la Trinidad. Cuando hablas de la Trinidad económica, hablas de cómo estas personas de la Trinidad se relacionan con los individuos. La persona del Hijo Jesucristo, la persona del Hijo Jesucristo es la que interactúa justamente en su encarnación con los seres humanos. El Padre no se encarna, el Espíritu Santo no se encarna, no somos unicitarios. Si tú dices que Jesucristo no era Dios cuando estaba chiquito, pues estás teniendo una postura arriana, estás poniendo una postura adopcionista, no estás dentro de la cristología, no estás dentro de la ortodoxia. A ver, una cosa. En la cruz muere la naturaleza de la carne o muere la naturaleza divina que es Dios. Yo no la separo, Adolfo, eso es nestorianismo.
Murió un hombre, ¿Perdón? Jesucristo, y ese hombre era Dios. No, pero a ver, pero entonces dime, ¿muere Dios en la cruz? Jesucristo era Dios, ¿no? Y muere Dios. Así es. Pero es un problema eso. No, puede ser paradójico, pero no es un problema. Paradójico. No es Sí, paradójico, porque lo que pasa es que si Señor Dios bendito. muere en la cruz, estaríamos diciendo muere Dios Hijo y tendríamos tres dioses otra vez. Pero si decimos que Dios muere en la cruz, Pero tú ya, literalmente Dios, tú no tienes ese problema porque tú crees en la Trinidad, tú no crees en tres dioses. claro, Déjale ese problema a los pero decir unicitarios, que Dios murió Adolfo. en la cruz y luego decir que siempre el Padre está en el cielo y el Espíritu Santo también y que Dios muere en la cruz a la vez, tenemos tres dioses. Adolfo, pero tú no crees que tenemos tres dioses, tú crees en la Trinidad. Déjale ese No, problema a por los eso te digo que unicitarios. Dios no muere en la cruz, muere la carne de Cristo en la Entonces cruz. ahora no eres salvo, porque si Jesucristo como Dios hombre no murió por Se ti, te, se si te está solamente como murió su naturaleza, no pudo haberte... recortando la voz. Que ahora negando que Jesucristo siendo Dios murió en la cruz, ¿no tiene salvación? Espérame. Se te están recortando la voz, no sé si soy yo. ¿Se le escucha bien a Edgar o no? Ahí sí me responden, por favor, ¿se le escucha bien a Edgar? Yo sé que aquí están tus seguidores también. ¿Se le escucha bien a Edgar? Entonces Bueno, no. tú dices, mi querido Adolfo, que lo que murió en la cruz fue solamente la naturaleza. Entonces ahora mueren naturalezas. Cuando alguien muere en naturaleza, ya no mueren personas. No, o sea, a ver, me estás diciendo que la persona eterna muere en la cruz, Así es, Jesucristo. pero la persona eterna es inherente a Dios. Solamente tienen esa hipostasis en el sentido de personalidad, pero Jesucri- realmente, Jesucristo era Dios y murió. pero ¿cómo resolves eso? Porque yo no creo que lo puedan resolver. No, yo no Yo estoy creo que buscando, no. a Si ver, lo resuelven, me avisan. yo no estoy buscando resolverlo, pues si no es una ecuación de Navier, es un misterio. Ah, pero si es un misterio, ¿cómo me afirmas entonces que sí murió Dios ahí? Por eso te dije que nosotros tenemos un criterio de ortodoxia, cuestiones que creemos por fe. Tampoco te puedo explicar la eternidad porque no sé qué es la Mm, eternidad. ¿Tú la puedes explicar? ¿Puedes explicar la ya te omnisciencia? entendí, o sea, lo crees por fe. Pero pues de eso se trata de eso se trata la vida, andamos por fe. No, yo sé que andamos por fe, pero lo que pasa es que la Biblia es bien clara con eso, dice muerte de cruz. Y él ¿Quién? muere en semejanza de hombre y muerte de cruz. O sea, jamás la Biblia te va a decir Dios murió en la cruz, no te lo dice la Biblia. ¿Y no era Por Dios eso Jesucristo? Entonces, ¿ya niegas totalmente que Jesucristo era Dios? es que no estoy negando que Jesucristo sea Dios, solo te estoy diciendo que lo que muere en la cruz es la parte de carne, la naturaleza de hombre, la naturaleza humana. Eso es lo que te estoy diciendo nada más. Entonces, lo que mueren ahora son las naturalezas, no mueren las personas. Lo que pasa es de que la persona es inherente al espíritu, al alma, por ejemplo, al nefesh, al Mi querido ruach. Adolfo, no sabes ni lo que estás diciendo. No, Jesucristo claro que fue una sí, porque persona, fue un en hombre. el cerebro no tenés una persona. Pero somos una unidad El psicosomática, mi querido alma, el alma Adolfo. es algo mucho más, es trascendente de tus órganos físicos. El alma es trascendente al cerebro. Santo Señor, bendito O Dios. sea, tu personalidad no es inherente precisamente del cerebro, precisamente de eso no es. Tiene que ver, nosotros sí tenemos esa clase de unión. Cuando el cuerpo muere, o sea, el alma sale, el espíritu se va, pero no muere el espíritu ni el alma. Entonces, ¿Y por básicamente qué lo en que estás Cristo sí me estás diciendo, diciendo a que ver, podría morir? básicamente está diciendo que María parió una naturaleza, no parió una persona, ¿verdad? Parió la naturaleza humana de Jesús. Y que lo La que muere en la... naturaleza humana de Jesús sí, me parece que eso es bastante coherente con los textos, Ah, sí. bueno, eso es nestorianismo. Está bien, no. Mientras que tenga todo que ver con la Biblia, que no contradiga y que realmente no mutile yo textos, está bien, dime como tú quieras. Nestorianismo, no todo así como yo quiera. Cualquier teólogo, cualquier persona que haya estudiado la escritura y la cristología 1.0 te va a decir que es nestorianismo y el nestorianismo fue condenado. Entonces, entre ti y un testigo de Jehová no hay ¿Fue diferencia. condenado por quién? Por la iglesia. ¿En qué año fue eso? En los ¿Recuerdas? primeros siglos, los primeros 4 concilios de la iglesia definieron todo lo que es la cristología. Yo te preguntaría, ¿cuál es la diferencia entre tú y un testigo de Jehová? ¿Por qué no abrazas el arrianismo también? Bueno, ¿Cuáles pues son las ahora bases ahora? ¿Cuáles son ya las la bases abrazaste. ahora para las herejías? Que yo creo que estaríamos también en acuerdo que estos concilios No, yo no estoy de acuerdo contigo en esas son las herejías, bases. discúlpame. ¿Perdón? Que yo no estoy de acuerdo contigo en esas herejías, en esas herejías. O sea, pero Y todas estos estas, concilios fíjate, son ahora las bases de herejías. fíjate, todas estas creencias que traes, las traes aparejadas, justamente por pelearte con el término Teotocos, porque piensas que es un término católico romano. Todo lo que debería, No, para la no, gente, es para la gente Teotocos que no vea es un este término live, católico romano. cualquier El persona que vea término este live, católico romano es madre de Dios.
Ahorita dijiste que ahí tus seguidores dicen que hay una Trinidad romana, bendito sea Dios. Yo no te dije que yo creo lo mismo que este señor, lo que pasa es de que no me pareció tan incoherente, Ve además lo puede que ser una dice, persona que mira, apenas anda aprendiendo algo, o lo que sea, muere en la cruz fue la humanidad. Entonces él separa las naturalezas, ¿no? Él no tiene salvación. Porque si él no cree que lo que pero murió ahí fue a ver Dios, una cosa, no hay esto, salvación. por ejemplo, el concilio que define que el nestorianismo es una herejía, ¿no te parece a ti que es la base para, por ejemplo, exaltar a María, por ejemplo? Yo no la exalto y soy protestante y utilizo el término teotocos. Pero pero yo o sea, es que yo en tal caso estaría más de acuerdo con el término paridora de Dios en algún, o sea, no totalmente, pero por lo menos madre de Dios, eso ya es inconcebible. Es que contigo Paridora tiene un poco más de coherencia. el problema contigo no es el término, porque igual estás negando, o sea, eres nestoriano, estás negando, estás dividiendo las naturalezas. El problema no es madre, paridora, vientre de alquiler, como quieras llamarle. Ese no es el problema. Pero El problema, paridora de Dios, en el sentido de si Cristo tenía ambas naturalezas, no es lo mismo que madre de Dios, lo que estás haciendo es convertir Teotocos en madre, que no es lo mismo. y entonces María, ¿qué fue un vientre de alquiler? Pero si me estás citando el concilio y me estás citando Teotocos, entonces, ¿por qué le estás agregando al concilio a la Teotocos? Pues porque Jesús hizo hombre, tenía una mamá, tenía un papá, tenía hermanos. O ¿Cómo le sea, también, llamaba? o sea, Dios Oiga usted, fulana. tiene papá, mamá, hermanos, primos, tía, sobrinos, padrinos. O sea, ahora Sí, Dios tiene de todo. sí, es el misterio de la encarnación. Él puso su tabernáculo entre nosotros y anduvo haciendo bienes y caminó entre nosotros. Y como Ah, pero el dice, tabernáculo era de carne, no era eterno. Por eso es el primogénito de la creación. Porque pasa a ser parte de la creación por eso mismo. o sea, Jesucristo no es eterno ahora. Jesucristo en su naturaleza divina es coeterno, coexistente, todopoderoso, ¿Y el, etcétera, el, el etcétera. cuerpo de Cristo dónde está? El cuerpo, bueno, pero se lo haya llevado, hermano, no, o sea, no Santo tengo Dios. problema, si no, te aseguro que los católicos lo habrían partido en 25 millones de pedazos y cada Tú quien dices que la tendría uno. naturaleza, a ver, tú dices que la naturaleza humana no es eterna. ¿Y dónde está ese cuerpo? Ahora, No, no te me vayas, no te digamos me vayas. eso. ¿Dónde está el cuerpo de Jesucristo? Bueno, se lo llevó él, se fue con todo el cuerpo. Y ese cuerpo es eterno. Si él quiere convertir ese cuerpo en algo, eterno desde ese momento, o sea, no sería eterno porque realmente tuvo un principio, pero si lo quiere convertir o hacer él lo que quiera con el cuerpo, lo va a hacer, hermano, es todopoderoso. Discúlpeme, señora Margarita Herrera, pero estas no son creencias protestantes, ¿eh? Estas son herejías. Hay que hacer una distinción. Yo no, ¿Cómo? yo no ¿Qué decís? congenio. Dice que estamos peleando protestantes contra protestantes. No, estas no son creencias protestantes. Discúlpeme, pero en cristología todos los cristianos estamos unidos. ¿Cómo le haces para Todos. mirar estos mensajes, hermano? Tenés una vista que, por Dios. ¿Y quién dice? ¿Quién es la señora? Pues yo creo de tus seguidores, no sé. No sé dónde estás, que tenés vista de águila, creo. Pero bueno, vamos a cerrar, mi querido Adolfo. De verdad que fue un gusto estar aquí contigo platicando. No, sí, está bien. Pero mira, tómame un consejo y después yo te tomo uno si quieres. Tómame un consejo con todo cariño, de verdad te lo digo. Yo sé que tus seguidores van a decir que soy católico romano y todo eso como para tratar de reforzar su identidad, ¿no? Pero mira, déjame te doy un consejo con todo cariño. Escúchame lo que te voy a decir, ¿eh? Nosotros los que enseñamos en las redes sociales estamos expuestos a un juicio más severo, no solamente de la gente que nos escucha, ¿verdad? Porque nuestra reputación está en juego, o sea, cualquier persona nos denigra y se burla, etcétera. No pasa nada. Pero hay un juicio mucho más severo, Adolfo, y es el juicio divino. En Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 1, literalmente dice que no nos hagamos maestros, sabiendo que una mayor condenación pesa sobre nosotros, ¿verdad? Mira, hay cosas en las que podemos diferir como evangélicos, protestantes, incluso con los católicos podemos diferir en muchas cosas, no hay problema. Yo difiero con ellos en muchas cosas y debato con ellos. Pero querido, en cristología no hay negocio, ahí no se negocia. El criterio de ortodoxia está definido. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. El Espíritu Santo trabaja sobre la iglesia, la ilumina, la ayuda. Entonces, negar el criterio de ortodoxia te pone muy cerca de las sectas. Yo no sé si para ti tenga eso algo de relevancia o si en realidad te preocupe o no. A mí me preocupa, no solamente por lo que tú dices, sino por la gente que te escucha y te lo digo de todo cariño. Si vas a enseñar cristología o no tienes la dote o la capacidad, mejor habla de cualquier otra cosa, de verdad. Estos son temas que puedes confundir a la gente, de verdad. Y creo que aquí la gente que te sigue, mira, por ejemplo, dice que soy católico romano, es gente que necesita ayuda, ¿ves? Necesita ayuda porque han desechado totalmente nuestros criterios de fe, nuestros criterios ortodoxos, los criterios de la iglesia y se han ido en la vanidad de su mente.
Eso es todo, te lo aconsejo de todo corazón. Y de verdad puedes aludirme, yo no tengo problema, puedes aludirme en este tema, en el que quieras. De verdad, estoy acostumbrado a diferir, pero este me parece muy sensible, especialmente este me parece muy sensible, ¿no? Ok, ahora yo te doy un consejo. En primer lugar, hay que diferenciar muy claramente que el tema de si María es madre de Dios o no es madre de Dios, definitivamente tenemos que marcar una diferencia. Decir que María es madre de Dios podría llegar a ser una herejía peor que decir que Dios no tiene madre. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados en la palabra del Señor diciendo, bueno, Dios no tiene madre porque la Biblia no lo dice. Ahora, el consejo en particular es que básicamente yo creo y te aconsejaría eso, o sea, no irte al argumento circular de que el concilio lo dijo y por eso tiene que ser obviamente verdad. Yo soy teólogo también, o sea, yo creo en el quehacer teológico, yo admiro a muchos de estos varones, hombres de Dios que hicieron unos trabajos increíbles, eran genios, yo lo sé que eran genios, pero no me puedo fundamentar en esos genios, yo me tengo que fundamentar en lo que la Biblia dice y en lo que no dice. Ya de ahí, si me sirve algo, como la misma Biblia lo dice, toma lo bueno y desecha lo malo, entonces yo tomo lo bueno y desecho lo malo, porque mi fin es simplemente servir a Dios con su palabra. No puedo agregar, Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, no agregues y no quites. Si agregas, te serán agregadas las plagas. Si quitas, tu nombre será quitado del libro de la vida. O sea, no podemos agregar ni quitar. Ese es el punto. Entonces, para no agregar ni quitar, nosotros tenemos que no contradecir los textos, armonizar todos los textos, no mutilarlos, tomar en cuenta absolutamente todo. No podemos dejar nada fuera de la ecuación. Entonces, eso me gustó platicar contigo. Sí,